Bienvenidos a Cine con Sabiduría. Okay. Estamos a 4 de diciembre, sábado, y continuamos con nuestro estudio de El Camino del Guerrero Peaceful Warrior. Y vamos en segmento 13, pregunta 53, en la cual la escena es: Dan y su doble están a lo alto de la torre. Y el doble le pregunta: ¿sabes quién eres sin mí? Para seguido luego exigirle: ¿qué estás haciendo? Antes de caer en picado desde la torre y aparecer de nuevo en su propia cama. Entonces hay que interpretar esa escena. Tengo aquí unos apuntes. La sombra a menudo es la energía que nos impulsa hacia la meta, porque no motiva el escape, la vía de la fuga. Pero si en el transcurso de nuestro desarrollo no la transformamos en algo positivo, nos amenaza a destruir. Se convierte incluso en un miedo al éxito. Entonces, dos comentarios, pero vamos a prescindir un poco de eso. Y esa interacción, su otro yo, el yo dentro del yo, su sombra, le dice: ¿sabes quién eres sin mí? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo cuando le dice qué estás haciendo? Está a punto de soltarlo. Primero esta sombra lo toma de sus muñecas, sus manos, y lo quiere jalar hacia el precipicio, muy seguro de que no me va a dejar caer, no me va a dejar morir, incluso con una actitud como de burla y de arrogancia. Sí. Así está, ¿no? Y cuando se empieza a dar cuenta Dan de que tiene que soltarlo y se da cuenta pues el ego, es cuando le dice: ¿qué estás haciendo? Cuando le está viendo esa intención de soltarle. Es interesante porque es como pues es una batalla dentro de su misma mente. Lo que está ocurriendo con Dan. Y me recordó ahorita precisamente al diario de un Sencho, del ojo que se ve, ¿no? Un diálogo que hay también con consciente e inconsciente, aunque diferente naturaleza, ¿no? de diálogo. Pero sí, tiene como una lucha interna, y el ego, ese yo, de alguna manera, pues le cae el 20 a Dan de que tiene que morir a ello. Y pues para seguir en su proceso, para seguir en su desarrollo. Y es interesante la manera como lo ponen. Y se me está viniendo a la mente que eso pudiera ser incluso parte de un trabajo, así como con símbolos, ¿no? El morir al ego. Y aquí le están poniendo pues, símbolos. La torre se ve con el mismo. Y simbólicamente hay una pequeña historia donde va a matar al ego, pues no nada más se hace consciente de que tiene un ego y que lo va a dejar, sino que hay una manera de representarlo. Como que hay un trabajo ahí interesante para soltar ese ego, ¿no, Choda? Ok, bueno, vamos a prescindir un poco del término ego, que en realidad solamente significa yo. Está muy bien, vamos a tomar de tu aportación, y en términos de lo que nosotros manejamos, tenemos, por ejemplo, la autoimagen. ¿Okay? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Tenemos la identidad, que es un modelo que representa
lo que somos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, de la misma forma que Don Quijote tenía la identidad de caballero andante y vivía de acuerdo a esa identidad. Decidió, ok. Pero también más típico, la mayoría de las personas no tienen identidad, simplemente vagabundean por sus vidas y se mueren. Pero todos tienen una autoimagen, todos tienen una imagen, una visión de cómo son, lo que son, etc. Y se observan. Podemos decir, la sombra es el aspecto de cómo es la gente que no pueden verse. Que cuando ellos se observan a sí mismos, no se dan cuenta. No se dan cuenta de sus malas actitudes, sus malos actos. O sea, esos aspectos en los cuales son inconscientes o están bloqueados, la persona no lo ve. Y, claro, por ejemplo, en el caso de Dan, tenemos a alguien que está motivado por una gran inseguridad. Bueno, todos los atletas están ahí, ¿verdad? Todos se sienten inseguros, inferiores y buscan el triunfo atlético para de esta forma superar, piensan, ya, cuando gane esto ya me sentiré repleto, completo, digno, etc. O sea, no se sienten dignos de momento. No ven el reto como un desafío, algo que les motiva, un objetivo. No, lo ven diferente, lo ven como, una vez que consigan ese nivel, por fin se sentirán a gusto con quienes son. No son felices, no son dignos, no merecen, ¿sí? Hasta que no logren ese objetivo. Pero ellos no se ven, a veces tienen unas, en inglés se dice glimpses, unas miraditas, unas ojeadas a esa sombra, pero no tienden a verse a sí mismos necesariamente así, no se dan cuenta. Aquí lo que tenemos es a Dan dándose cuenta, enfrentándose así, en esta especie de trabajo, como dices, con un imaginado. Y he usado ese término en diferentes ocasiones. ¿Qué es un imaginado? Pues es una entidad que nuestra mente crea independiente, o sea, que tiene su propia expresión, su propia forma, expresa un contenido independiente a tu voluntad, a tu mente consciente, a tu voluntad consciente. Tú no le dices lo que digas, es como en un sueño, pues claro, ¿dónde viene? De nuestra mente, pero no de nuestro, entre comillas, yo, no del yo consciente, y ese le podríamos llamar ego, por ejemplo, aunque el ego en otras tradiciones tiene otras connotaciones, pero podemos llamarlo eso del yo, la voluntad. No, hay un desdoblamiento en el cual la mente ahora está creando estos imaginales, y el contenido, la forma, su expresión, todo viene de nuestras mentes, pero no de una cosa consciente. Es la mente inconsciente expresando una perspectiva, unas ideas y dándole forma completa. Entonces su mente está dando forma completa a este otro yo que le trata de arrastrar para abajo. Y está convencido de que va a ganar. ¿Por qué? Porque siempre ha ganado. O sea, es lo que le ha ido impulsando, pero él no lo veía. Y a través de este trabajo, Chodai tiene la oportunidad de verlo.
¿Por qué no lo vemos? Porque normalmente no lo vemos, no somos conscientes de esa sombra. Somos es inconsciente. Porque tenemos que justificar lo que hacemos, cómo sentimos. O sea, por ejemplo, la expresión, me hiciste enojar, me hiciste enfadar, me pones nervioso, me sacas de quicio, etc. Otra persona es responsable por nuestras emociones. No tomamos responsabilidad por nuestras emociones. Pero, ¿dónde están las emociones? ¿Están en la otra persona? ¿En lo que la otra persona? No. Están en uno mismo. Están en cómo interpretamos las acciones, los estímulos. Las acciones de otra persona, los estímulos. Y dentro de uno mismo, esos esquemas, esas interpretaciones se activan y el resultado son nuestras emociones. Pero nosotros nos enojamos, nosotros nos ponemos nerviosos, nosotros nos sacamos de quicio. Están en nosotros, pero el lenguaje no, y la cultura no lo muestran así. Entonces, si no queremos tomar responsabilidad, pues ¿cómo vamos a analizarlo? ¿De dónde viene? Si ni siquiera tomamos responsabilidad por su existencia, no tomamos responsabilidad por la existencia de los esquemas que nosotros mismos tenemos, que nos causa reaccionar de cierta forma a estímulos externos. La gente no piensa en su mente, no piensa en por qué hace las cosas, no piensa en por qué siente las cosas, no piensa en por qué piensa las cosas. Simplemente dice, soy así. Como si eso explicase algo. No explica nada. Pero justifica todo a su modo de ver. Entonces, el por qué, pues gran parte tiene que ver con cultura. Porque evidentemente tenemos los mecanismos necesarios para desdoblar esa mente inconsciente y conocernos. Pero ahora de la pregunta de ¿por qué está en la cultura? Entonces tenemos que ir atrás como pues 1600, 1700 años. Y todavía estoy en el proceso de escribir un ensayo acerca de esto para la bitácora, pero adelantando, hay dos tradiciones, una intelectual, otra religiosa, que forjaron el mundo occidental. La primera, la intelectual, la filosófica, la griega, su directivo fundamental, esencial, primordial, era nociseato, conócete. Y toda la filosofía griega inicialmente era en pos de esa respuesta, la respuesta a esa pregunta. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Y con esa tradición también surgió la pregunta de cómo funciono yo, cómo funciona todo. Entender las cosas, entender el mundo. Y las ciencias. Todas las ciencias vinieron de la filosofía. La física, de hecho cuando Newton no se hablaba de física, era filósofo. Entonces, la física, la biología, por ejemplo, todos surgieron de la filosofía. Primero está la filosofía, luego
cuando los métodos filosóficos se convierten en rigurosamente metódicos, ya sale de las manos del filósofo y se convierte en una ciencia. ¿Qué es la filosofía? La búsqueda de la verdad. Ciencia. Conocimiento. Pues está la búsqueda y luego ya encuentras el método, se convierte en la disciplina de conocimiento y se sale. Muchas disciplinas, la lógica, por ejemplo, surgen y disciplinas que no son ciencias, la historia también. ¿Qué sucedió? La verdad, todas esas surgieron de la filosofía. Ahora, ¿qué sucedió en la filosofía? Que la pregunta fundamental que dio inicio a todo, estaba en la academia también, la escuela de enseñanza original de Platón, Nociceatón, conócete. ¿Qué pasó? Que las tradiciones intelectuales occidentales pues se descaminaron, o sea, se descarrilaron, ya no van sí, la psicología, que también surgió, pero la psicología se limita a procesos, a estudio procesos más que nada conductuales, algunos, pero basado en un comportamiento debido a recientemente la influencia de psicólogos americanos como Watson, que puso mucha énfasis en lo que se puede observar, pero hay también recientemente con las ciencias cognitivas lo que pensamos, etc. Pero las cuestiones fundamentales de qué somos, por qué tenemos ciertas necesidades en el ámbito espiritual, ahí la filosofía y su derivado, la psicología, no quiso meterse. Freud, que es el padre de la psicología, con su descubrimiento precisamente de que había una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente era solamente la punta del iceberg y todo lo demás debajo, que era la masa tremenda del iceberg, lo llamaba subconsciente y había que indagar para explorar. Pero para él la religión era simplemente una manifestación de la inmadurez del ser humano. Y ya, en su libro El futuro de una ilusión, cuando los seres humanos, cuando maduren, ya dejarán estas supersticiones, etc. Era su actitud. Pues no es cierto. Dicen, como dicen en inglés, tiraron al bebé con el agua del baño. O sea, es cierto que responde a cierta inmadurez, pero al estudiar esa inmadurez aprendes mucho de lo que motiva a la inmensa mayoría de las personas. Lo que motiva no es lo que nos motiva como especie. Pero la psicología evitó todo ese problema. ¿Por qué? Porque el ámbito de otro rival mucho más fuerte, la religión. Entonces, la filosofía y todos sus derivados enfocó más en el estudio de lo material, lo externo a nosotros, y dentro de lo que somos nosotros, pues la biología, la medicina, cómo funcionamos, nuestra conducta, por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero esa cuestión de descubrirnos a nosotros mismos, no es una disciplina que se desarrolló. Como dije, la religión, ¿dónde estaban las primeras universidades en Europa? Pues las primeras universidades eran centros eclesiásticos, monasterios. La iglesia era encargada de las universidades. Durante siglos, toda la tradición, el esfuerzo, el proyecto filosófico cayó bajo la teología. Santo Tomás de Aquino, su famosa frase, la filosofía es la sirvienta de la teología.
Y eso era el propósito, durante siglos. O sea, cuando los musulmanes fueron los que rescataron, cuando siglo V, si me acuerdo bien, no, perdón, siglo VIII, rescataron todos no todos, pero gran parte de una parte de escritos clásicos de la antigua Grecia, y hubo un resurgimiento. En el mundo musulmán, pues sí, se estudiaron estos textos, pues no había un conflicto, no sentían que había un conflicto con la religión. Pero en la tradición medieval eclesiástica, sí. La ciencia y muchas cosas eran un conflicto con la religión. No puedes tener de verdad un estudio de la mente si piensas que la mente es el alma y es la chispa de inspiración divina. Entonces, la filosofía, la psicología, todos los derivados, en toda la tradición intelectual occidental, paró. O sea, se cesó de entrar en esa cuestión. Hasta relativamente recientemente con Nietzsche, que es uno de los primeros, se llaman psicólogos profundos. Profunda en esa cuestión y desecha, anuncia. Bueno, Schopenhauer el primero que anunció la muerte de Dios, pero Nietzsche lo hace más famoso, se conoce. Tiene que desechar. Luego ya más allá con los existencialistas, después de la Segunda Guerra Mundial, como Sartre, como Camus, con sus contribuciones, pero van a contracorriente. La corriente dominante siendo todavía, o sigue siendo la corriente religiosa dominante. No puedes tener una indagación profunda de por qué haces, por qué eres, y creer en toda la tradición y aceptar los paradigmas que proponen las religiones occidentales. O sea, son incompatibles. Entonces, ¿por qué son incompatibles? Porque lo importante para las religiones occidentales no es la introspección, el entendimiento de uno mismo, sino a Dios. El místico cabalista, místico judío, quiere conocer, ser uno con la mente de Dios, no con su propia mente. No cabe esa línea de pensamiento, ese esfuerzo. Dios es la medida de todas las cosas. Para la tradición occidental, la cultura y civilización occidental ha sido, y hasta que no se elimine a Dios y su concepto, no se ubique con los dioses del Olimpo, con los dioses de Asgard, etc., cuando no se le ubique donde tiene que estar, como otro imaginar que hemos creado, un arquetipo, hasta que eso no sea parte, no podremos nosotros florecer y dar importancia a nuestra propia introspección, a nuestro propio conocimiento. Entonces, por eso nos desconocemos. Si no partimos de la realidad de lo que somos biológicamente, ¿cómo vamos a conocernos? Si negamos lo que somos, nunca vamos a llegar a quiénes somos. Ok. Entonces, muchas veces está esa motivación de la sombra, un aspecto
de nosotros mismos, que está, es parte de nuestro paradigma personal, pero está oculto. No lo vemos. Piensa en el lado oscuro de la luna, que nunca se ve. ¿Por qué? Porque no importa cómo mueva la luna, se mueve la Tierra y siempre vemos la misma cara. Y ese lado oscuro es creado por la experiencia de vida, por la historia personal de cada uno, pues se va formando ese yo, con sus esquemas. Ese alter ego, pues, vamos a decir que va formado por todo experiencias que nos han impactado negativamente. Nuestros miedos, nuestras inseguridades. Por lo positivo, no, por lo negativo, ¿no? Es como de forma. Bueno, ese es el concepto de la sombra. El concepto es, pues, todos esos aspectos que nosotros son negativos, nosotros no queremos ver. Claro, el miedo, y por consecuencia la ira, son energías muy fuertes que pueden motivar de una forma, en una dirección positiva, pero si no lo convertimos, no lo analizamos y no lo reprogramamos para que esa energía no sea motivada por miedo, va a llevar a una autodestrucción. Y basta ver tantas personas que han surgido de condiciones humildes y no depravadas y llegan a su apogeo, llegan a tener un éxito y luego se autodestruyen. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué siguió haciendo eso? Porque la trayectoria de ese impulso negativo cruzó con un punto positivo, pero era simplemente la consecuencia de la trayectoria, que la línea cruzara ese punto. Y continúa y se estrella. Podemos ver hasta, se podría decir, Alejandro Magno. ¿Es este caso, Choe? Se cruzó con un punto positivo y... Sus borracheras, evidentemente motivado por una necesidad de conquista, y no hay nada malo en eso, pero era insaciable. No podía parar. No podía parar para colonizar, para ni siquiera dejar un legado asegurado. Entonces se consumió. Compáralo con Genghis Khan, mayor terreno conquistado, y su nieto seguía conquistando. Entonces, eso sí, creo que contesta esa pregunta, ¿verdad? Sí, Choe. Queda claro. ¿Tenemos que ver más películas? Sí, Choe. Okay. Cortamos aquí entonces. Entonces, comenzamos de nuevo este segmento 14 que se denomina, lo hemos denominado reconocimiento de Dan, y nos lleva hasta el final de la pregunta 61, o sea que tenemos para rato aquí. Ok, entonces,
comienza con pregunta 54. Dan reanuda su aprendizaje con Sócrates, quebrado, con bastón en vez de motocicleta y empapándose bajo una lluvia tormentosa. Luego, mientras los dos están arreglando un carro que no arranca, Dan le confiesa a Sócrates llorando: no sé qué hacer ahora. ¿A qué punto anterior en la película se refiere esta escena? Y aquí la nota es el gran ocaso de Dan. A partir de aquí puede comenzar su reconstrucción, su transformación a una nueva identidad. ¿Qué te parece eso? ¿Sobre el comentario o la pregunta, Sean? Pues sí. Ambas. Bueno, pues las escenas anteriores acaba de conocer su lado oscuro, acaba de ser consciente y acaba de liberarse de él de alguna manera. Ok, muy bien, sigue. Ahora está un poco sin dirección, confuso, algo así como ¿y qué soy entonces ahora? ¿No? Ya moría lo otro, ahora ¿qué soy? ¿Ahora qué hago? No tiene brújula, está disperso. No tiene ni mapa, ni tiene brújula, mapa, no ni tiene destino, ni nada. Está... Y en la vida, ¿cuándo nos encontramos así? Todos, absolutamente todos. ¿Cuándo se encuentra el ser humano así? Pues, casi todos. No, pero ¿En qué etapa de la vida? Sí, pues posiblemente cuando uno se va haciendo adulto y de pronto se da cuenta de que está yendo hacia donde no hubiera querido ir, que las cosas no están saliendo como él soñó de niño que iban a suceder. A lo mejor cuando se está pasando a una edad más adulta, de pronto uno puede sentir ese sentimiento, ¿no? No soy feliz, hacia dónde estoy yendo, qué hago. Posiblemente esa sea una etapa, ¿no? Cuando uno pasa a una edad más adulta. Pues sí, es algo así, pero más dramáticamente. Cuando en la vida nos encontramos con que... Entre los 30 y 40 años, ¿no? Ya más específicamente, ya más fuerte, o... Cuando hay algunas personas con una crisis de mediana edad que se chocan así, pero así tan dramáticamente que no sabemos, no tenemos, como dijimos, ni mapa, ni compás, ni destino. Todavía. Posiblemente cuando igual nos damos cuenta de que nuestras creencias, en lo que tenemos basado nuestro equilibrio en las creencias religiosas, etcétera, uno se da cuenta de que no es cierto, entonces de pronto, y ahora... Pues sí, eso es pues parecido a lo que ha experimentado Dan, pero todos en la vida pasamos por una experiencia inicial, que te da más pistas, al nacer. Al nacer, no tenemos ni idea. Está renaciendo Dan. Está naciendo de nuevo. Al morir su identidad, su autoimagen colapsar y eso,
Cuando muere la identidad, la autoimagen, muere lo que somos, quiénes somos. Y entonces hay que renacer. Es un renacimiento, nace de nuevo. Y a partir de entonces tiene que reconstruir, construir. Es necesario matar, así literalmente, la autoimagen que uno tenía. Exactamente. Su idea de lo que uno era. Tiene uno que... Por eso hay que matar a Dios, porque en nuestra cultura, civilización, lo que somos está ligado a Dios, determinado por Dios, limitado por Dios. Te cuenta que Dios ni figura en esta película. Punto importante, Choy. Morir al viejo yo. Para Iniciación chamánica para que nazca el nuevo chamán. Los esquimales, por ejemplo, la imaginería que experimentan es de una muerte en la cual todo el cuerpo se descompone, solamente quedan los huesos y a veces los huesos son quebrados, destruidos por completo, molidos y luego se reconstruyen. A partir de ahí experimentan eso. Es una forma de la imaginación, del inconsciente, de representar lo que eso supone para el nuevo yo, para el nuevo ego, como queramos, la nueva imagen y, más importante, la nueva identidad. Y es bueno representarlo de alguna manera, bueno, mirábamos anteriormente con la imaginación, ¿no? En la torre, etcétera. Usted comentó ahorita los chamanes, tienen una idea de que su cuerpo se va desintegrando. Mueren, es la muerte. Es bueno representarlo con una imagen, ¿no? Eso. O es otra de las herramientas, pues, para poder... Pues ambas cosas, es bueno, decir, es una herramienta. Con esto yo defino que aquí se acaba y le doy una representación X. La oruga crisálida sale mariposa, la oruga ya no existe. Y tiene que ser contundente ese matar a ese autoimagen. No puede ser un parcialmente o no tajante, pues tiene que ser de aquí para adelante, no más. Exactamente. Si no, no sirve para gran cosa. Si no, es como te dan en el potro con anillos. Okay. Y la escena de esta Choy del carro que están arreglando tiene mucho que ver con su... Sí, espérate. Okay. Sí, luego mientras los dos están arreglando un carro que no arranca, pues él es el carro que no arranca. Él no arranca, ya, ¡pum!, acabó. Danny confiesa llorando, no sé qué hacer. ¿A qué punto? No sé qué hacer. A ese punto, ya no sabe qué hacer. Significa un reconocimiento, el no sabe cómo tomar decisiones, significa que los esquemas cognitivos han dejado de funcionar. Ya han aceptado que tienen que la vieja identidad, la vieja autoimagen ya no funciona. Ahora es consciente de eso ya, pues. Y ese es otro paso importante en la transformación. Matar primero la autoimagen y luego, pues, reconocer que todo, cómo hemos visto, cómo hemos pensado, cómo hemos sentido, cómo nos hemos comportado, no sirve. No sirve.
Ujú. Entonces ahora sí está preparado para dejarlo totalmente y tomar algo nuevo. Ser algo nuevo. Ujú. 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 Y en este caso, el decir no sé qué hacer. El que antes Ujú. sabía todo y Ujú. no necesitaba, o sea, estaba en control, y etcétera, tenía su destino ahí delante y todo, a reconocer que no sé qué hacer. Ahora está el terreno preparado para recibir ayuda. Ujú. Antes no. Antes no. Por eso yo soy muy tajante con alumnos que vienen antes de llevarles a otro nivel, otro tipo, tienen que, tienen que reconocer que no, porque si no, no estás vaciando, la taza no la están vaciando, queda leche y quieren agua, no hay ni leche ni agua, ni nada que se pueda tomar. Los resultados son un asco, Ujú. tienen que aceptar, si no, no se puede hacer gran cosa. De una forma u otra, tienen que soltar, tienen que decir, es esto. Ahora sí que está preparado para hacer el trabajo. Sí, pues antes de llegar a ese punto, Sean. Y es una etapa difícil esa, Sean, porque de pronto deja de ser pues de operar funcionalmente en todos los aspectos de su vida. Pues es una etapa difícil esa, Ujú. porque pensando ya pues en un ser humano que tiene su trabajo, su familia, etcétera, etcétera, y de pronto, pum, tenés esa situación, va a dejar de ser productivo prácticamente en todo, ¿no, Shai? Va a haber una etapa difícil, pues, Pues sí. en la cual se está reconstruyendo pues deja de ser productivo, deja de ser una persona que opera con efectividad. Bueno, si se le puede llamar a que antes operaba con efectividad, ¿no? Mm. Por supuesto. 55. Sócrates le responde en la escena anterior. Primera comprensión del guerrero, no saber. Comenten. Entonces hay un par de comentarios que tengo aquí. Hay que aceptar las incertidumbres de la vida, la falta de certeza, la ausencia del control. Y aquí tenemos una conexión con la frase del Sócrates histórico. Solo sé que no sé. Implica una humildad ante la maravilla del mundo. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de tu propia ignorancia. Ujú. Lo desconocido, lo que más aterra a la gente. Lo que no conoce, lo que no entiende. Siempre tienen miedo a lo que no entiende. Tal vez ese miedo se mascare, recubra de curiosidad, pero esa curiosidad simplemente es un intento o sea, es una emoción que motiva, la redundancia, porque una emoción es una pues, emoción motiva, mueve, a conducta para dominar lo que no se entiende. Ujú. Instintivo, Choy, ese miedo a lo desconocido, ¿no? Sí. Con algo de curiosidad para dominar lo que nos motiva a dominarlo, pero primero y sobre todo es el miedo. Ujú. No saber reconocer eso, no sé qué hacer.
Ujú. También eso es clave porque siguiendo con lo anterior, no sé qué hacer es, ocupo una nueva manera de pensar para enfrentar esto, o sea, eh, sigue reafirmando el que está dejando sus esquemas pasados. Ujú. No sé qué hacer. 56. ¿Qué haces cuando no puedes hacer aquello para lo que naciste? Le pregunta Diana a Sócrates. Todo tiene un propósito, incluso esto. De ti depende encontrarlo. De pronto el coche arranca. ¿Es un mensaje para Dan sobre la vida o un mensaje para la audiencia sobre la película o los dos? Creo que es para ambos, Joel. Creo que es para ambos. Bueno, y aquí también quería preguntar, ¿y Dan nació para ser gimnasta de los anillos? ¿Sí nació Dan para hacer eso? Bueno, esa es su interpretación para motivarle a hacer, decir, es su destino, entre comillas, es su motivación para motivarle a continuar. O sea, lo que le ha motivado es como decir, soy pájaro, tengo alas, es mi destino volar. Pues, siendo humano, eres pájaro, tienes alas y tú te has propuesto que eres pájaro y tienes alas. Entonces, pues sí, eso es. Primero, él determinó que esa iba a ser su identidad, gimnasta. Y ahora ya no la tiene. Pero es interesante la pregunta, la respuesta. Todo tiene un propósito, incluso esto. De ti depende encontrarlo. Se podría entender como que todo ocurre por algo. Y a lo mejor no necesariamente sea por ahí, Joel, pero se puede entender eso. Hay una corriente de pensamiento que es coherente con esa idea de que todo ocurre por algo y con la idea de que el universo tiene sentido, propósito. Pero no es cierto. Todo ocurre por algo en el sentido de que todo tuvo alguna causa o causas que confluyeron en el tiempo y en el espacio y causaron algo. Nada surge sin causa espontáneamente. Ahora, de ahí que se pueda encontrar la causa entre tantos agentes operando y está la función del azar. Pero bueno, sí, ahí es donde hay problemas, puede haber problemas. Una diferencia entre todo tiene un propósito en el sentido de que alguien lo ingenió así, algo o alguien, y todo tiene un propósito en el sentido de que puedes encontrar el propósito. Nosotros lo interpretamos a que puedes encontrar el propósito, aplícalo. A todas las experiencias aparentemente no beneficiosas, hay que encontrarle un propósito, Joel. Hay que darle significado. El estratega no solamente planea, sino que improvisa. Algo surge y sabe cómo estudiar inmediatamente el contexto y ver cómo convierto yo esto en una ventaja. En lugar de lamentarse y decir esto no era de acuerdo al plan original. Sí, y es muy diferente a decir, esto fue un regalo. No, eso es estúpido. Te caes, te rompes una pierna, eso no fue un regalo. Fue un desliz. Muy diferente. Pero ahora ya que tienes la pierna rota,
¿qué haces con ello? Yo me desgarré el músculo del iliosoas, que es el músculo de la cadera, hace muchos años. De hecho, cuando estaba entrenando para ser kickboxer profesional y me estaban consiguiendo mi primera pelea y me lesioné la pierna. Durante casi 2 años no pude patear. El primer año no pude hacer ni ejercicios abdominales, elevaciones de piernas. Pues ¿qué hice? Me metí a boxeo, a entrenar boxeo. No podía dar patadas, pues digo que voy a aprovechar esto. Lleva un tiempo que incluso los movimientos así de boxeo me dolían mucho la pierna, pero con entrenamiento y eso pues logré superarlo, y ahí ese tiempo aproveché a perfeccionar mis manos. Improvisé, muy diferente a decir, tuve un propósito. No tuve un propósito. Ya que se presentó, lo aproveché. Ok, esto se presenta delante ¿qué hago con ello? ¿Cómo saco un provecho? ¿Cómo utilizo al máximo esto como si fuese un recurso? ¿Cómo lo convierto en un recurso en vez de en una limitación devastadora? Y siempre se puede encontrar un provecho cuando ocurre algo. Pues sí, depende de cómo lo interpretes. Cualquier adversidad lo puedes convertir en un ejercicio para la superación, para fomentar, desarrollar tu fuerza de voluntad, tu perseverancia. Importante ese punto. 57. ¿De verdad creen que todo tiene un propósito? Tal vez todo se le puede atribuir un propósito. Bueno, si es que acabo de responder a eso. 58. Sócrates le dice a Dan que ahora puede elevar su entrenamiento a una nueva arena, en la cual puede hallar respuestas desde adentro. Comenten la selección del término arena. Comparen este comentario con su trabajo interior en la mente del guerrero minado. Okay, vamos a dejar la última parte, pero término de arena, ¿dónde es la arena? Arena donde peleaban los gladiadores. O sea, en Roma. Es una referencia claramente marcial. Siempre habla de guerrero, de marcial, de los espartanos, etc. Se llama el guerrero apacible, o el sendero del guerrero, o el peaceful warrior, pero está ahí presente en la película. Otro nivel de entrenamiento a otro nivel marcialista. 59. Sócrates le impone a Dan que encuentre una intuición, insight, perspicacia, comprensión, que merezca la pena ser compartida. Dan le recita todo tipo de clichés. ¿Qué es lo que por fin dice Dan que satisface a Sócrates? ¿Qué acontece en el filme para que Dan llegue a esta introspección? Esta es una tarea muy zen, pero en vez de un koan o acertijo, como motivo su intuición, solamente le impuso la tarea de estar. Como motivo de su intuición, o sea, en vez de darle un koan, le dice simplemente estate ahí. Y con la pregunta implícita de algo de valor, una meditación de agua. Podríamos decir, esperando a que surgiera algo de valor. En esa parte es lo que tiene la semejanza con el koan, porque primero quiso usar su raciocinio, su inteligencia, su intelecto, lo que tenía. Exactamente. Iba a la memoria y traía frases clichés, como dice. Hasta que dejó eso y se ve como que se relaja. Ya está, piensa y piensa, ¿qué le digo? Todo eso es intelecto. Se ve que se relaja,
se recuesta sobre el carro y ya está presente, ya no está reduciendo, simplemente está observando, entonces es cuando viene eso. Esquemas inconscientes Ujú. pueden estar activados, porque los esquemas conscientes, los más activados, que cambia el nivel de activación más dispersa en vez de concentrada. Concentrada es con la mente consciente, raciocinio, intelecto. Relajas eso y ya se dispersan, se activan otros esquemas más dispersos y son más intuitivos. Los sientes. Y es, pues nosotros tenemos la meditación de agua, lo mismo. ¿Y cuál es la introspección a la que llegan? No hay nada ordinario. No hay momentos ordinarios. No hay momentos ordinarios, siempre está ocurriendo algo. Similar a lo que le hace entender cuando lo tira del puente, ¿no? Siempre está pasando algo. Exacto. Exactamente. Pero para eso tuvo que dejar nuevamente la atención concentrada o el intelecto, pues tuvo que dispersar. Es interesante. En el 60 dice, ¿cómo vemos a Sócrates en sus interacciones con los demás? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? ¿Qué hace Sócrates? Siempre, de una forma u otra. Bueno, se ve como que tiene siempre está como dispuesto a ayudar, como que es parte de su identidad, pero no Está sirviendo. está sirviendo. Como el samurái, que significa servir. Ese es el punto. Uh-huh. Luego, ¿qué significa ese sentido? ¿Qué significa realmente no hay momentos ordinarios? ¿Qué implicaciones tiene para el momento actual, presente? Que no se puede tomar por dado, menospreciar el momento actual. Uh-huh. Hay muchas cosas. Están las fresas del monje entre los tigres. Están en el momento actual. No nos damos cuenta, porque no estamos en el aquí y ahora, estamos en el allá y el entonces. Pero eso es lo que significa. No hay momentos ordinarios. Y vamos a cortar aquí. De acuerdo, sí. Pequeña historia donde va a matar al ego, pues. No nada más se hace consciente de que tiene un ego y que lo va a dejar, sino que hay una manera de representarlo. Como que hay un trabajo ahí interesante para soltar ese ego, ¿no, Choda? Ok, bueno, vamos a prescindir un poco del término ego, que en realidad solamente significa yo. Está muy bien, vamos a tomar de tu aportación y en términos de lo que nosotros manejamos, tenemos, por ejemplo, la autoimagen. ¿Okay? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Tenemos la identidad, que es un modelo que representa lo que somos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos. De la misma forma que Don Quijote tenía la identidad de caballero andante y vivía de acuerdo a esa identidad. Decidió. Okay. Pero también más típico, la mayoría de las personas no tienen identidad. Simplemente vagabundean por sus vidas y se mueren. Pero todos tienen una autoimagen. Todos tienen una imagen, una visión de cómo son, lo que son, etc. Y se observan. Podemos decir, la sombra es el aspecto de cómo es la gente que no pueden ver. Que cuando tenemos esa Dan, dándose cuenta,
enfrentándose así, en esta especie de trabajo, como dices, con un imaginado. Y he usado ese término en diferentes ocasiones. ¿Qué es un imaginado? Pues es una entidad que nuestra mente crea independiente, o sea, que tiene su propia expresión, su propia forma, expresa un contenido independiente a tu voluntad, a tu mente consciente, a tu voluntad consciente. Tú no le dices lo que digas, es como en un sueño, pues claro, ¿dónde viene? De nuestra mente, pero no de nuestro, entre comillas, yo, no del yo consciente, y ese le podríamos llamar ego, por ejemplo, aunque el ego en otras tradiciones tiene otras connotaciones, pero podemos llamarlo eso del yo, la voluntad. No, hay un desdoblamiento en el cual la mente ahora está creando estos imaginales, y el contenido, la forma, su expresión, todo viene de nuestras mentes, pero no de una cosa consciente. Es la mente inconsciente expresando una perspectiva, unas ideas y dándole forma completa. Entonces su mente está dando forma completa a este otro yo que le trata de arrastrar para abajo. Y está convencido de que va a ganar. ¿Por qué? Porque siempre ha ganado. O sea, es lo que le ha ido impulsando, pero él no lo veía. Okay. Y a través de este trabajo, Chodai, ellos se observan a sí mismos. No se dan cuenta. No se dan cuenta de sus malas actitudes, sus malos... O sea, esos aspectos en los cuales son inconscientes o están bloqueados, la persona no lo ve. Y, claro, por ejemplo, en el caso de Dan, tenemos a alguien que está motivado por una gran inseguridad. Bueno, todos los atletas están ahí, ¿verdad? Todos se sienten inseguros, inferiores, y buscan el triunfo atlético para de esta forma superar, piensan, cuando gane esto ya me sentiré repleto, completo, digno, etc. O sea, no se sienten dignos de momento. No ven el reto como un desafío, algo que les motiva, un objetivo. No, lo ven diferente, lo ven como, una vez que consigan ese nivel, por fin se sentirán a gusto con quienes son. No son felices, no son dignos, no merecen, ¿sí? Hasta que no logren ese objetivo. Pero ellos no se ven, a veces tienen unas, en inglés se dice glimpses, unas miraditas, unas ojeadas a esa sombra, pero no tienden a verse a sí mismos necesariamente así, o sea, no se dan cuenta. Aquí lo que y lo quiere jalar hacia el precipicio, muy seguro de que no me va a dejar caer, no me va a dejar morir, incluso con una actitud como de burla y de arrogancia, sí. así está, ¿no? Y cuando se empieza a dar cuenta Dan de que tiene que soltarlo y se da cuenta pues el ego, es cuando le dice: ¿qué estás haciendo? Cuando le está viendo esa intención de soltarle. Es interesante porque es como pues es una batalla dentro de su misma mente. Lo que está ocurriendo con Dan. Y me recordó ahorita precisamente al diario de un zen, el ojo que se ve, ¿no? Un diálogo que hay también con consciente, inconsciente, aunque diferente naturaleza, ¿no? de diálogo. Pero sí, tiene como una lucha interna, y el ego
ese yo, de alguna manera, pues le cae el 20 a Adán de que tiene que, como que tiene que morir a ello, y, pues para seguir en su proceso, para seguir en su desarrollo. Y es interesante la manera como lo ponen. Y se me está viniendo a la mente que eso pudiera ser incluso parte de un trabajo, así como con símbolos, ¿no? El morir al ego. Y aquí le están poniendo pues, símbolos. La torre se ve con el mismo. Y simbólicamente hay una... Bienvenidos a Cine con Sabiduría. Okay. Estamos a 4 de diciembre, sábado, y continuamos con nuestro estudio de El Camino del Guerrero Peaceful Warrior. Y vamos en segmento 13, pregunta 53, en la cual la escena es: Dan y su doble están a lo alto de la torre. Y el doble le pregunta: ¿sabes quién eres sin mí? Para seguido luego exigirle: ¿qué estás haciendo? Antes de caer en picado desde la torre y aparecer de nuevo en su propia cama. Entonces hay que interpretar esa escena. Tengo aquí unos apuntes. La sombra a menudo es la energía que nos impulsa hacia la meta, porque no motiva el escape, la vía de la fuga. Pero si en el transcurso de nuestro desarrollo no la transformamos en algo positivo, nos amenaza a destruir. Se convierte incluso en un miedo al éxito. Entonces, dos comentarios, pero vamos a prescindir un poco de eso. Y esa interacción, su otro yo, el yo dentro del yo, su sombra, le dice: ¿sabes quién eres sin mí? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo cuando le dice qué estás haciendo? Está a punto de soltarlo. Primero esta sombra lo toma de sus muñecas, sus manos,